Capítulo 63. La logística de poner a toda una legión de clones en permiso en tierra debía ser una pesadilla. Alucinante, apocalíptica. Tenía que serlo. Más de 1 millón de clones ni siquiera se iban a comer sin suficiente trabajo de datos para mantener a todos los burócratas de Coruscant contentos durante una semana. Sacar tanta mano de obra y equipo de la rotación, mantener la rendición de cuentas, obtener permiso de la ley y los negocios locales para desatar una horda de soldados medio civilizados en su ciudad. Las instrucciones de seguridad por sí solas eran suficientes para desesperar a cualquier ser cuerdo. Naruto se alegró muchísimo de no tener que lidiar con nada de eso. Ya tenía suficiente combustible para forjar sus pesadillas. Lo último que necesitaba era que el aburrimiento se uniera a todo lo demás. Como comandante Padawan de la Legión, probablemente debería haber ayudado con todo el trabajo de datos. Pero Mace le había dejado claro desde el momento en que llegaron a Naboo que no debía actuar en ningún puesto de mando hasta que el permiso para bajar a tierra terminara oficialmente. Por mucho que le irritara la idea de unas vacaciones obligatorias en medio de una guerra, en esta ocasión no se había sentido inclinado a discutir. Mace no era el único decidido a que se tomara un descanso. De alguna manera, también había convencido a Padmé para que se uniera a su plan, y ella se había entregado con entusiasmo. Se encontró con su lanzadera en el puerto espacial de Teedi, antes de que él supiera qué había sucedido, aceptó su invitación para alojarse en la finca de su familia en Bariquino, en la región de los lagos. Una invitación, en efecto. Como diplomática y política magistral, Padmé había usado su solicitud con la misma garra que un bandido de barrio podría usar un garrote. Por su mirada, si la paliza verbal no había funcionado, sospechaba que una paliza física no habría estado descartada. No era de extrañar que los Sith hubieran tenido que actuar directamente para iniciar una guerra, cuando Padmé Amidala se había opuesto. Intentó protestar diciendo que simplemente se quedaría dormido en la Thunderead como el resto de los hombres. Pero ella simplemente sonrió de una manera que lo interrumpió con la precisión de un bisturí láser y asintió con la cabeza hacia el deslizador que esperaba al otro lado de la plaza. No puedo hacer nada con los clones con tan poca antelación, pero eres mi amigo. Ayudaste a salvar todo este planeta. Y lo que es más importante, necesitas descansar de verdad. No quedarte encerrado en un destructor estelar, cocinándote en tus propios jugos. Ahora súbete a ese deslizador y deja de fingir que te estoy llevando a una mazmorra. Bariquino es precioso. Te gustará, te lo prometo. Le resultó más fácil asimilar el comentario mordaz que le asaltó de lo que habría sido antes. Por sugerencia de Ayla, dedicaba 1 hora diaria a reforzar sus escudos mentales y a liberarse del sufrimiento pasivo que inundaba la galaxia. Además, arremeter contra el Consejo era una cosa, pero arremeter contra Padmé era impensable. Así que se subió al deslizador con solo una mirada de disgusto y un bufido escéptico. Un bufido escéptico del que se arrepintió unas horas después, al avistar su destino. La Villa Bariquino no solo era hermosa. Era posiblemente el lugar más hermoso que Naruto había visto desde que dejó Konoha. Una mansión de piedra pálida elegantemente tallada, techos de tejas rojas y cúpulas de cobre verde, enclavada entre los árboles a la orilla de una pequeña isla en medio de un lago de aguas cristalinas. Lograba el equilibrio perfecto entre la refinada opulencia del Palacio Real de Ted y el aire más rústico de una casa de campo. Incluso desde arriba, emanaba una atmósfera de paz, como si hubiera encontrado el único lugar de la galaxia que aún no había sido afectado por la guerra. Con solo mirarla, sintió que la tensión de sus hombros se disipaba. Esto es, gracias, susurró mientras descendían en picado. Esto es increíble. Siempre fue mi lugar favorito para quedarme de niña, asintió. No he estado aquí desde antes de convertirme en reina. Ven. Te mostraré tu habitación. El interior de la villa no era menos hermoso que el exterior. Allí también, la grandeza de la arquitectura de Naboo se encontraba con la escala más humilde del país. Pinturas, frisos y frescos cubrían las paredes, mientras que pilares de mármol, profusamente tallados, sostenían un techo cincelado con enredaderas, olas y corales de las profundidades de los mortíferos océanos de Naboo. Sin embargo, nada de esto se convertía en ostentación. Distaba mucho de la belleza estética del templo o de la simplicidad sin adornos de la arquitectura de Konoha, pero no por ello era menos grata. Hasta que se encontró entre tanta belleza, no se dio cuenta de cuánto había llegado a aborrecer la monotonía severa y utilitaria del Nimbo. A bordo de un Venator no había cabida para ninguna belleza que no fuera la sombría belleza de una máquina de guerra bien diseñada.
La habitación que le mostró era del tamaño de las habitaciones de Maciel en el templo, incluyendo la cocina y la zona común. El mármol y las pinturas dieron paso a alfombras gruesas y paneles de madera oscura. Una puerta de cristal en una pared daba a un balcón con una vista espectacular del lago y las montañas circundantes. Pero lo mejor de todo fue lo que vio a través de la puerta del baño. Una ducha. Una ducha de agua de verdad. No se había duchado con agua, ni caliente ni fría, desde la última vez que había estado en el templo. El agua era demasiado pesada para llevarla en un venator para bañarse, y las zonas de guerra activas no solían dejar mucho tiempo para encontrar un buen baño refrescante. Claro que las duchas sónicas te dejaban igual de limpio que las alternativas más antiguas, pero no era lo mismo. Había algo muy insatisfactorio en quedarse quieto en un cubículo diminuto y dejar que los hipersónicos te quitaran toda la suciedad y el sudor del cuerpo. Las duchas sónicas te limpiaban, pero limpio no era lo mismo que fresco. Desde luego, no era lo mismo que relajado. Tengo que irme, a ocuparme de unas cosas, dijo Padmé. Apenas la oí comillas estarás bien sola hasta la cena. Si necesitas algo, puedes pedírselo a un droide. Él asintió distraídamente, y ella le dedicó una sonrisa de disculpa antes de irse. Sin embargo, no estaba nada molesto por su ausencia. Apenas salió, cerró la puerta y se quitó la ropa a toda velocidad. El agua caliente lo llamaba. Ni siquiera el ramen podría haberlo atraído en ese momento. Bueno, tal vez el de Ichiraku, pero nada menos. Giró las perillas hasta el límite de su potencia y suspiró de satisfacción mientras chorros de agua casi hirviendo caían desde arriba. Aquí estaba un milagro más allá de los repulsores. Más allá del Bacta. Incluso más allá de los viajes hiperespaciales. Mace había mencionado 2 semanas, y allí, bajo los arroyos, consideró seriamente pasar cada momento bajo la ducha. Pero no pudo. La cena sonaba demasiado apetitosa como para dejarla pasar, y los bosques y el lago lo invitaban a explorar. Si iba a aceptar este permiso para bajar a tierra, al menos iba a aprovecharlo al máximo. Por ahora, sin embargo, iba a aprovechar al máximo el agua caliente ilimitada. Si Anakin volviera a soñar con llamarla impaciente, lo mordería. Fuerte y en algún punto sensible. La oreja, quizá, o el flanco. Habían tardado poco menos de 2 días en llegar a Naboo, casi otro antes de poder salir a la superficie, y finalmente unas horas en un deslizador volando hacia alguna villa familiar donde Padmé les permitía alojarse. No mucho, y aún así, había pasado cada minuto de ese tiempo tan inquieto como un akul enjaulado. Había visto a Naruto mostrar más paciencia esperando el ramen. Bueno, sí, tenía motivos para estar impaciente. Él y Padmé no se habían visto en meses, y reencontrarse probablemente sería genial para ambos. Se suponía que acostarse era algo que uno esperaba con ilusión, así que ella le concedía esa. Y sí, ella misma no había sido un monumento a la serenidad Jedi estos últimos días. Más de una vez casi se coló en el hangar y bajó con su caza a Naboo solo para escapar de la nave. Pero no lo hizo, y eso fue un crecimiento personal para ella. Mientras tanto, se suponía que Anakin debía saberlo mejor. Sobre todo ahora que estaban literalmente a la vista de su destino, y maldita sea, cuánto tardaba en aterrizar un deslizador Karking. Tras aterrizar, Padmé salió a recibirlos. La abrazó tan fuerte como siempre, pero entonces su atención se centró en Anakin, y Ahsoka parecía haber dejado de existir. Entre su mirada, el rubor en sus mejillas y la sonrisa que se dibujaba en sus labios, no hacía falta ser un Jedi para saber exactamente a dónde habían ido los pensamientos de Padmé. Ahsoka puso los ojos en blanco. La verdad es que Anakin era una cosa, pero creía que los senadores debían ser un poco más sutiles. Tras un minuto desvistiéndose con la mirada, Padmé finalmente recordó que no estaban solas en el patio. Se apartó lo suficiente como para que no pareciera que iba a besar a Anakin en ese preciso instante y se giró para mirarla. Ahsoka, estoy bastante segura de que Naruto sigue en una de las habitaciones de invitados. Llegó hace poco más de 1 hora. Si le preguntas a un droide, te dirá cuál. Seguro que le encantaría verte y ponernos al día. Ahsoka parpadeó. Esa debía ser la excusa más patética y transparente que jamás había oído. Sinceramente, se suponía que la mujer era política profesional. Habría pensado que tendría algo mejor que una sugerencia apenas velada de irse a otro sitio, rápido, por favor. Padmé ni siquiera necesitaba una excusa. ¿Qué tenía de malo decirle que se largara para que ella y Anakin pudieran tener sexo en privado? Se estremeció ante la imagen mental que se le ocurrió. Quizás, después de todo, una excusa tenía algo que decir.
Había múltiples droides de limpieza y servicio en la villa, pero no los necesitaba. A menos que ocultara su firma de la fuerza, podría haber encontrado a Naruto ciego y sordo desde el otro lado del planeta. El concierto de fuga de su presencia se sentía apagado en comparación con lo normal, y había más de unas pocas notas agrias, pero era tan poderoso y fácil de seguir como siempre. Apenas notó las hermosas decoraciones mientras corría hacia su habitación. Tras meses de práctica, por fin podía enseñarle su Rasengan. Él les había confiado a ella y a Anakin la técnica original de su padre, los únicos dos Jedi con los que lo había hecho hasta entonces, y ella por fin había creado una en su lucha contra Ventress. Mejor aún, incluso había acercado a la bruja del pantano con ella. Anakin había mencionado que lo había pasado mal en su misión para destruir el Malevolencia, y ella esperaba que la historia lo animara. Ella también ansiaba ver su cara de sorpresa al verla. Anakin también había mencionado que no sabía que venían, y ambos habían hecho todo lo posible por suprimir sus firmas de la fuerza desde que llegaron al sistema. Sorprender a Naruto era un placer poco común, y no iba a dejar pasar ninguna oportunidad. Al llegar a su puerta, no se molestó en llamar antes de abrirla de golpe y entrar. «Hola, Goldie. Qué gusto verte». Su voz se apagó en el silencio. Naruto estaba allí, sí. Se quedó paralizada al verlo. Empapado era una forma de describirlo. Madre desnuda era otra. Obviamente, acababa de salir de la ducha y se secaba el pelo con la toalla con fuerza. Todos sus músculos estaban tensos. Ni siquiera respiraba. Parecía tan aturdido como ella, y por un minuto se quedaron como estatuas, mirándose boquiabiertos. La toalla se le cayó de la mano y golpeó el suelo con un leve golpe. Sintió que sus garras iban a incendiarse. Vio una gota de agua deslizarse por su pecho y sobre los planos de su estómago. Sus ojos se abrieron de par en par y toda la humedad desapareció de su boca. Naruto se recuperó primero. Con un grito que ella seguramente le pegaría después, se cubrió la entrepierna con las manos y retrocedió lo más rápido que pudo. Comillas Fierfek, Ahsoka, chilló. Comillas ¿qué estás haciendo? ¿No tocas? Ahsoka intentó salir de su aturdimiento. ¿Qué le pasaba? No era como si nunca hubiera visto a un humano en forma desnudo. Anakin y los chicos de la 501 intentaron darle privacidad, pero una zona de guerra era una zona de guerra y no podían hacer mucho. No era que le importara. Al fin y al cabo, era solo anatomía. Maldita sea. Incluso había visto a Naruto desnudo antes. Claro, en ese momento no tenía piel, y ella estaba casi catatónica por el estrés, el dolor y el envenenamiento de chakra, pero no esperaba que verlo completamente desnudo le hiciera latir el corazón como un lirsu en un estanque helado. No es que hubiera dedicado mucho tiempo antes de hoy a pensar en el aspecto de Naruto bajo la ropa. Poco. Ahora lo sabía, y no le disgustaba en absoluto haber sido tan esclarecida. Su mente regresó a esa gota de agua, y a cómo había resaltado sus abdominales antes de deslizarse por la V sobre su pelvis hacia. Guau cortó ese hilo de pensamiento antes de que se le fuera de las manos. Skigui tenía razón. Definitivamente necesitó hablar con Padmé sobre todo esto. Lo siento, gritó, aunque no pudo apartar la mirada. Él atrajo la toalla hacia sí y se la envolvió en la cintura, pero ella notó que no la obligaba a apartar la mirada. Su cara. Concéntrate en su cara, lo hizo. No sirvió de nada. Su cara era irritantemente bonita, y tenía el pelo mojado. Siempre le había parecido guapo con el pelo mojado. Sus mechones debían de ser negros azabache a estas alturas por lo mucho que le ardían. Las puntas de sus leccu parecían brillar de calor. ¿Otra vez no llamas?, preguntó, aunque con un poco menos de tensión en la voz. ¿Qué haces en Naboo? Ella lo miró con la mirada más indiferente que pudo. La 501 también está de permiso en tierra. ¿Y me vas a regañar por no llamar? El señor irrumpe en las oficinas del Senado porque pensó que las cerraduras eran un rompecabezas gracioso. ¿En serio? Naruto farfulló. Eso no es, respiró hondo. Ella intentó no notar cómo le flexionaba el pecho. No funcionó. Comillas, ¿por qué estás aquí? Tenía algo que decirte a pesar de sus esfuerzos, su voz se elevó casi hasta convertirse en un chillido. Genial. ¿Puedo ponerme los pantalones primero? Ella asintió furiosamente. Por favor. La miró con las cejas arqueadas durante unos segundos antes de que ella captara el mensaje y se diera la vuelta. Fuerza, si más sangre llegaba a su leccu, se marearía. Sus rayas nunca se habían sonrojado tanto en su vida. Adiós a su entrada triunfal. Resultó que era ella quien se llevaría la sorpresa de su vida. Aunque claro, he tenido peores sorpresas, reflexionó mientras su mente evocaba de nuevo la imagen de un Naruto completamente desnudo.
mucho peor. Y yo que pensaba que verlo sin máscara era especial. Un crujido le indicó que Naruto había encontrado su ropa. Un momento después, se aclaró la garganta. Está bien, puedes darte la vuelta. Cuando lo hizo, él se había puesto unos pantalones y una túnica, aunque no se había molestado en ponerse las botas, el tabardo ni la túnica. Reprimió una punzada de decepción al ver la túnica. Una pequeña parte de ella esperaba que se conformara con unos pantalones. Para su sorpresa, no se había levantado la máscara. Estaba apretada alrededor de su cuello y le dejaba el rostro al descubierto. Verla la reconfortó. Por lo general, nadie veía el rostro de Naruto. Ni Mace, ni Jiraiya, ni siquiera Anakin. Todos tenían que conformarse con breves vistazos. A su alrededor, sin embargo, ni siquiera esperaba a que le pidiera que se la quitara. Independientemente de lo que eso dijera de ellos, a ella le gustaba. Comillas y que era tan importante como para que entraras en mi habitación sin llamar no parecía molesto, pero su tono y su mirada significativa dejaban claro que no iba a asumir ninguna culpa porque ella lo viera. El leve tic en la comisura de su boca también indicaba que esto sería motivo de burla en el futuro previsible. Acababa de acumular una sólida ventaja en puntos, y no iba a dejarla pasar. Lo cual, justo. Solo tendría que pillarlo haciendo alguna estupidez para ponerse al día. Solo le llevaría un par de días. Por ahora, quizá podría empezar. Oh, nada del otro mundo. Solo esto extendió una mano y obligó a su chakra a entrar en ella. La técnica aún no le resultaba natural, pero tras un segundo de esfuerzo, una esfera azul familiar se formó sobre su palma. Al principio era pequeña, no más grande que un guisante, pero rápidamente creció hasta la mitad del tamaño de su puño cerrado. Una tormenta azotada se arremolinaba en su interior, y un gemido agudo y estridente llenó la habitación. La reacción de Naruto fue tal como ella esperaba y más. Se quedó boquiabierto y sus ojos se abrieron de par en par, lo suficiente como para ver el blanco de sus ojos. Esa sola mirada le dio puntos. Por unos segundos, se quedó mirando atónito, y luego una sonrisa le iluminó el rostro, tan radiante que podría haber competido con el sol. Señaló, aún radiante, el Rasengan que giraba sobre su mano y, de hecho, dio un salto. Dios mío. Eso es un Rasengan. Hiciste un Rasengan. Es increíble, se apresuró a abrazarla tan rápido que casi no tuvo tiempo de disipar el orbe mortal antes de que intentara aniquilarla. De hecho, la levantó y la hizo girar, riendo sin parar. Sabía que podías. Lo sabía. Esas notas agrias de su firma en la fuerza se desvanecieron, y la habitación se inundó de luz y calidez. Ella rió con él, incluso cuando dejó de girar y la puso de pie. Sus brazos lo apretaron con la misma fuerza. Sus presencias en la fuerza se encontraron y se envolvieron en un gesto mucho más íntimo que cualquier abrazo. No intercambiaron recuerdos exactamente, pero ella podía sentir cómo él había crecido y cambiado desde la última vez que estuvieron juntos. Había más dolor, por supuesto, y dudas. Una nueva incertidumbre en él, y la ira que la acompañaba. Pero también había luz. Una nueva amistad. Quizás más de una. Ella insistió en esos detalles, atizándolos hasta que eclipsaron la oscuridad. Por su parte, sintió que él apaciguaba el terror persistente de que Ventress irrumpiera en su mente. La mancha viscosa que la sonda de la bruja había dejado en su mente se desvaneció bajo su mirada, y con ella la sensación de su propio fracaso. Él evocó los recuerdos de ella salvando a Anakin, salvando a Ann, liderando a Rex y a los demás. Al mismo tiempo, le dio un beso entre los montrals. Ella tarareó alegremente y acarició su mejilla contra su pecho. Te extrañé, susurró. Yo también te extrañé. Se quedaron así un buen rato, física y mentalmente envueltos el uno en el otro. Ella dejó que su sonido lo borrara todo. Cada uno tenía su propio coro, y ella conocía el suyo al dedillo. El bombo de su corazón, el silbido de su respiración entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Comillas Ahsoka. Oye, ¿te estás quedando dormida? Parpadeó y gruñó. El calor reconfortante que la rodeaba se movió un poco. De hecho, se había quedado dormida. Qué cómodo estás, se acurrucó aún más en el abrazo. Y tú eres huesuda, dio un paso atrás e intentó despegarla, pero ella se aferró como un lagarto a una liana. Bájate, loca, murmuró. Tras unos segundos, sintió que su pecho se agitaba en un suspiro. Bien. Tú lo buscaste. Antes de que pudiera preguntar qué había pedido, el mundo se inclinó. Hubo un instante de caída libre sin peso, y entonces su espalda chocó contra algo blando.
Tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que era el colchón cuando todo el peso de Naruto cayó sobre ella y se quedó allí. HRRRKK se quedó sin aire mientras sus pulmones, y el resto de su cuerpo, se aplastaban. Se sentía tan pesado como el Akul cuyos dientes llevaba cuando lo había puesto encima. Bueno, casi tan pesado. Cerebrito. Deja de ser tan dramático. Me estás aplastando. Oye, decidiste dormirte encima de mí. Es justo que yo me duerma encima de ti, hizo como si bostezara. Esta cama es tan cómoda que podría echarme una siesta incluso con tu trasero huesudo dándome codazos en las costillas. Intentó levantarlo, pero él la tenía sujeta a los costados. Solo logró un contoneo patético. Gruñir solo lo hacía reír, y el sonido que emitía cuando sus montrals se apretaban contra su pecho le producía un agradable zumbido en la cabeza. Pastor de Nerfs gruñó. Pesas 1 tonelada. Me voy a morir. Comillas, ¿quién está siendo dramático ahora? Podía imaginar la insufrible sonrisa en sus ojos. Habría sido exasperante si no fuera tan condenadamente atractiva. Suspiró lo mejor que pudo con los pulmones aún aplanados. Bien. Tú ganas. Déjame levantarme y te contaré cómo le salvé la vida a Anakin. Él se apartó de ella al instante. Ella jadeó al recuperar el aire y se incorporó. Él se había posado en el borde de la cama como un sapo, y sus ojos la miraban fijamente, ansiosos y sonrientes. Cuéntamelo todo. Ella rió. Sinceramente, la rivalidad entre esos dos era adorable a veces. ¿Qué otros dos lunáticos harían una competencia por las veces que casi habían muerto? Que hubiera pasado la mayor parte del tiempo los últimos años con uno o ambos explicaba mucho de lo loca que era su vida. En el relato, sus acciones en Corella sonaron un poco menos heroicas y más imprudentes de lo que le habría gustado, pero Naruto disfrutó la historia de todos modos. Cuando llegó a la parte donde le dio un puñetazo a Ventress con un Rasengan, se desternilló de risa. La risa se apagó cuando ella le contó cómo Ventress había roto sus escudos y violado su mente. Apenas había terminado de hablar, él ya estaba a su lado, rodeándola con el brazo. Al cabo de un momento, empezó a tararear. La melodía le sonaba, pero tardó unos segundos en recordarla. Una antigua jerga de caza togruta, una que se usaba para felicitar a una cazadora que había matado a un peligroso depredador. No era del todo apropiada, Ventress seguía viva, y ningún humano podía igualar los matices tonales de la jerga togruta, pero aún así desterró el gélido espectro de su mente. Debió haberla buscado específicamente. El templo no ofrecía clases regulares de jerga togruta, y no era un aspecto muy conocido de la cultura de su pueblo. O bien le había preguntado a la maestra Ti o bien había investigado a fondo en los archivos. En cualquier caso, era posiblemente lo más dulce que alguien le había hecho en su vida. Tarareó la tradicional jerga de la victoria ganada con esfuerzo como respuesta, aunque en un registro que los humanos podían oír. Sus montrales vibraron con las melodías entrelazadas. Durante largos minutos permanecieron sentados uno junto al otro, llenando el aire con la canción de una cacería exitosa. A medida que la tarde se acercaba a la noche, dejaron de murmullar. Ella empujó a Naruto con el hombro, y él le devolvió el empujón. Fue como una conversación completa. Incluso con su vínculo, ni siquiera Anakin podía comunicarse tan bien sin hablar como Naruto. El gorgoteo de un estómago desatendido demasiado tiempo rompió el silencio. Naruto hizo una mueca y se rascó la nuca. Ella rió. Comillas, ¿tienes hambre? Porque estoy bastante segura de que Padmé y Skiwi siguen ocupados, si me entiendes, revisó el vínculo. Estaba bien cerrado y oculto, algo que Anakin solo hacía cuando él y Padmé estaban juntos. No tardó mucho en descubrir por qué. Sí, definitivamente no les interesa la comida ahora. Naruto puso los ojos en blanco. Cuéntamelo. Anakin tenía tanta prisa que protegió la mitad de la villa. Y se pregunta por qué el maestro Kenobi dice que no es sutil, sus ojos se iluminaron como si hubiera tenido una idea. Oye, podríamos ir a pescar al lago. Hay muchos peces ahí fuera, y podríamos cocinarlos en el bosque. Hace mucho que no duermo en el bosque. Tenemos que celebrar. Dominaste el Rasengan y lo hiciste de maravilla. Ella se echó a reír. Probablemente no fue la mejor respuesta, pero no pudo evitarlo. Era tan sincero. Tan emocionado. Si alguien se atrevía a preguntar, esto era lo que veía en él. No solo al bromista, ni al guerrero aterrador, sino al chico que animaba a todos a su alrededor porque de verdad disfrutaba haciéndolo. Hizo un pequeño puchero, y el poder que esos ojos ejercían sobre ella iba a ser un problema algún día, y ella ahogó la risa con una tos. Lo siento, le tranquilizó. Suena genial, pero quizás mañana.
En cuanto salgan a tomar aire, estoy bastante segura de que Anakin y Padmé querrán que cenemos todos juntos. Y también tengo que hablar con Padmé de algo esta noche. Esa conversación con Padmé definitivamente tenía que ocurrir cuanto antes. De nada servía fingir que su corazón no latía con fuerza estando tan cerca de Naruto, y que podía oír su propio ritmo. O que aprenderse una melodía de su gente solo para ella no la hacía querer derretirse. El templo la había preparado para muchas cosas, pero enamorarse de su mejor amigo no había sido una de ellas. Se quedó paralizada. Era la primera vez, incluso mentalmente, que le ponía esa etiqueta a sus sentimientos. Era más emocionante que ponerse a los mandos de su caza estelar y más aterrador que enfrentarse a Ventress sin su sable de luz. Sí, definitivamente necesito hablar con Padmé. Naruto se animó al instante y asintió. Claro, mañana está bien. ¿Qué quieres hacer hasta la cena? Esa era una buena pregunta. El entrenamiento estaba descartado. La herida en su espalda casi había sanado, pero el músculo aún necesitaba tiempo para recuperarse por completo. Kix la perseguiría si siquiera pensaba en entrenar 2 días más. No había holomesa, así que dejar que estaba descartado. Sin embargo, había una posibilidad. Una que llevaba tiempo deseando probar contra Naruto. Jesse empezó a enseñarme Sabak, dijo, con cuidado de añadir un toque de incertidumbre a su voz. Pero me ha dado una paliza cada vez que hemos jugado, y quiero ganarle al menos una vez. ¿Podemos practicar? Eso debería convencerlo. Una oportunidad de ayudarla a vencer a alguien sin duda despertaría su espíritu competitivo. No es que mintiera, del todo. Jesse le había enseñado a jugar al Sabak. Y también le había enseñado a esforzarse en el Sabak. Y que si no había tenido claro cuál quería practicar. Naruto accedió de inmediato, y tras unos minutos, ella sacó una baraja de un pergamino de su mochila. Él repasó las reglas mientras repartía, y ella hizo un gesto de asentimiento y asimiló la información. Ambos sacaron un puñado de créditos, y entonces comenzó la partida. Durante las primeras manos, jugó a la perfección con el novato incierto, si ella misma lo dijera. La pila de créditos frente a ella se redujo a la mitad en las 3 primeras rondas. Apostó en malas manos, se retiró cuando debería haber aguantado, e incluso se dejó caer una vez por si acaso. Hay que reconocerle a Naruto que fue muy paciente con ella. Cada vez que perdía, le repasaba cómo podría haberlo hecho mejor. Incluso empezó a ser indulgente con ella, apostando cuando debía saber que tenía la mejor mano. Casi fue suficiente para hacerla sentir mal por haberlo estafado. Casi. Finalmente, en la 5ª mano, hizo su jugada. Empujó todas sus fichas al bote con una sonrisa. Todo incluido. Naruto arqueó una ceja. Comillas, ¿estás seguro? Esto no te ha ido bien hasta ahora. Se encogió de hombros. ¿Se supone que uno debe arriesgarse? No. ¿Cómo voy a ganar si voy a lo seguro? Él se encogió de hombros e igualó su apuesta. No eran todas sus fichas, pero sí bastante más de la mitad. Entre eso y el bote de Sabak, ella casi duplicaría su inversión inicial. Y lo más importante, aunque él no lo sabía, no tendría la oportunidad de recuperar nada. Con una sonrisa, dejó las cartas sobre la mesa. Puro Sabak. Ja. Eso te enseñará a creerte todas las historias tristes que oigas. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante antes de entrecerrarse. Tú, pequeño estafador. ¿Qué era eso de querer vencer a Jesse? Se llama a trabajar para un objetivo. Tal vez Jesse te enseñe si se lo pides muy amablemente. Quizás, suspiró. Ella extendió la mano para coger el fajo de créditos, pero él siguió hablando. O quizás deberías volver a la escuela de estafadoras. Seguro que te perdiste la lección de asegurarte de haber ganado antes de cobrar los créditos. Se le encogió el corazón. Él colocó sus cartas una a una. Un 2. Un 3. Y, por último, el idiota. Y la matriz del idiota. La mano imbatible. Su sonrisa le reveló exactamente a quién acababan de estafar. Oh, maldición, maldijo. Comillas, ¿quieres intentarlo de nuevo? Preguntó, una vez más con la paciencia del maestro. Ella buscó algo con que golpearlo, pero no había nada lo suficientemente pesado a su alcance, así que se conformó con cruzar los brazos y sacar la lengua. Haz un trato, idiota. Finalmente, después de que Naruto le hubiera vaciado los bolsillos de forma vergonzosa, Anakin y Padmé recordaron que había otras personas en la galaxia y emergieron. Ahsoka se habría burlado de ellos, pero para cuando salieron, estaba demasiado hambrienta y demasiado pobre como para molestarse. La cena consistió en una especie de mamífero asado con un glaseado dulce. También hubo verduras, pero eso les pasaba a otros.
Pero sobre todo, había una sensación de seguridad y de familia que no había experimentado desde su cena en casa de Dex justo después de Geonosis. Durante los últimos meses, las comidas habían sido algo apresurado, engullidas en los fugaces instantes entre tiroteos o reuniones de estrategia. La comida había sido un sustento, una necesidad irritante en lugar de una alegría compartida. Intercambiaron historias, contaron chistes y brindaron por sus amigos y camaradas caídos. Anakin y Naruto pasaron 10 minutos hablando de estabilizadores de iones. Padmé, de alguna manera, convenció a Naruto de que le devolviera los créditos que le había ganado. Él enseguida le robó los bolsillos, lo que dio lugar a una larga discusión, en la que ambos se robaron los créditos de formas cada vez más elaboradas. Duró hasta que Naruto se aburrió y, en lugar de eso, simplemente robó el dinero de Anakin. Estaba demasiado ocupado mirándole a Padmé con cara de pocos amigos como para darse cuenta. Después de comer, hablar y entretenerse, incluso consiguió que Padmé estuviera a solas unos minutos para hacerle algunas preguntas importantes. Las respuestas no fueron todas las que esperaba, pero la hicieron reflexionar. Pasó una hora despierta en la cama, contemplando las enredaderas y flores talladas del techo, dándole vueltas a lo que Padmé le había dicho. No se dio cuenta de que había cerrado los ojos antes de quedarse dormida. Por la mañana, Naruto estaba tan ansioso por irse que le sorprendió un poco que no hubiera entrado en su habitación para despertarla, como tantas veces cuando estaban en la guardería. Incluso le puso una bolsa de cecina de ronto confitada en las manos cuando ella empezó a hablar del desayuno. Eso bastó para acallar sus protestas. No tenía ni idea de por qué esto era tan importante para él, pero pasar el día al aire libre, sin que le dispararan, era una perspectiva demasiado atractiva como para cuestionarla. Surgió el tema del traje de baño, pero Padmé acudió al rescate. La villa había sido la casa de vacaciones de su familia durante generaciones, y había pasado varios veranos allí de niña. Tras rebuscar unos minutos en algunos baúles viejos, sacó un traje de baño que le quedaba bien. En cuanto a Naruto, al parecer había venido preparado. Porque, por supuesto, llevaba traje de baño. Probablemente tenía un hipermotor de repuesto y un nexo activo guardado en algún lugar de uno de sus pergaminos infinitos. Había oído a algunos de los iniciados más jóvenes susurrar que los jóvenes que se quedaban dormidos durante una de sus clases serían sellados en un pergamino y nunca más se les volvería a ver. La idea de que Naruto, precisamente él, castigara a alguien por quedarse dormido en clase le había resultado tan graciosa que casi se desmaya de la risa. Una vez al sol, ambos se rindieron al encanto del espacio sin restricciones y comenzaron a correr. Al principio, solo un trote, pero pronto se convirtió en un sprint casi a toda velocidad. Cada paso bajo el sol, cada momento usando la fuerza solo por sí misma, cada bocanada de aire limpio, era libertad. Libertad de la guerra que había drenado la alegría de todo lo que había entrenado para hacer toda su vida. Libertad para simplemente ser. Corrieron hasta que llegaron a la orilla al otro lado de la isla desde la villa, y Naruto patinó hasta detenerse. El agua lamía la playa justo frente a ellos. Su oído superior podía captar el susurro de los crustáceos excavando bajo la arena y el chapoteo de los peces saliendo a la superficie para atrapar insectos. El susurro de la ropa junto a ella llamó su atención, y su corazón dio un vuelco al ver de dónde provenía. Naruto se había quitado la túnica, la camisa y los pantalones, quedando solo con un bañador naranja y negro. El sable de luz, aún a su lado, estropeaba bastante su look informal, pero ella no iba a quejarse. No cuando tenía una vista tan hermosa para disfrutar. No era como si ninguno de los dos fuera a dejar sus espadas fuera de su alcance. Ella se unió a él para deshacerse de su ropa exterior hasta que solo se quedó con el bañador que Padmé le había prestado. Su propio sable de luz estaba en una funda en la parte superior de su pierna. El atuendo era bastante modesto, para ser honestos, pero aún así notó los ojos de Naruto mirándola con aprecio. Se llevó una mano a la cadera y enseñó los dientes, retándolo a comentar. Al parecer, se sentía atrevido, pues le sostuvo la mirada sin pestañear. Comillas, ¿te he dicho alguna vez que eres muy bonita? Gracias Goldie. Yo también creo que eres muy bonita, era cierto. Con su rostro de nuevo al descubierto y la prueba de sus interminables horas de entrenamiento al descubierto para el mundo, o al menos para ella, su corazón se aceleró un poco. Su cumplido tampoco le dolió. Era la primera vez que alguien a quien apreciaba la llamaba bonita. Normalmente no le importaba lo que la gente pensara de su apariencia, pero viniendo de Naruto, las palabras significaban algo. Comillas bonita se encogió de hombros. Me la llevo. Al mirar hacia el lago, algo despertó en su memoria. Oye,
¿No hay en Naboo un montón de monstruos peces Krifoff? Naruto se encogió de hombros. Creo que todo eso está en el océano, no en los lagos. Estaremos bien. Probablemente. La miró de reojo. Tú ve primero. Ella resopló. Oh, sí, claro. Solo. Tan rápido como pudo, recurrió a la fuerza y lo lanzó sobre el agua. Con fuerza. Sus reacciones fueron rápidas, pero no se lo esperaba, y salió volando por los aires con un grito. Ella siguió su trayectoria sobre el lago hasta que amerizó y asintió con satisfacción. Un arco limpio y preciso con suficiente tiempo de suspensión y una distancia respetable. Debió de haber volado 20 metros. Apareció en medio de una fuente de agua y lenguaje grosero. Su Togruti había mejorado, al menos, pero su acento necesitaba mejorar. Comillas, ¿para qué fue eso? Gritó. Solo para ver si algo te iba a comer, gritó. Espera un segundo. De hecho, no le dedicó ni un segundo. Sintió la fuerza envolviéndola, y entonces le tocó el turno de caer de cabeza al lago. El agua estaba lo suficientemente fría como para ser un shock, y le entró bastante por la nariz. Sus montrals se descontrolaron por el repentino cambio de temperatura y densidad. Salió a la superficie tan rápido que uno de sus lecos la golpeó en la boca. En resumen, no fue el espectáculo más digno que jamás había dado. Tú, farfulló ella. Él se rió como un mono lagarto kowakiano, y ella le echó un puñado de agua en la cara. Tienes suerte de ser tan mono. Oye, levantó las manos en un gesto de rendición. Tú ganas. Me llevas ventaja. Ella resopló. Y no lo olvides, siguió su mirada hacia otra de las pequeñas islas que salpicaban el lago. Comillas, ¿qué? ¿Quieres una oportunidad para recuperar un punto? Sonrió y señaló una de las islas más lejanas. Esa. Reglas. Comillas, ¿qué es eso? Volvió a recurrir a la fuerza, esta vez para arrastrarlo hacia abajo y así poder adelantarse. Sin embargo, en cuanto su control mental lo atrapó, se convirtió en humo. Kark. Metió la cabeza en el agua. Entre la vegetación y la oscuridad general, no podía ver rastro alguno de él, pero sus montrals eran tan buenos detectando vibraciones en el agua como en el aire. Ni siquiera un shinobi podía moverse por el agua sin dejar rastro. Efectivamente, sintió un objeto del tamaño de Naruto moviéndose rápidamente a una docena de metros delante de ella. Te pille. No tenía sentido intentar alcanzarlo nadando. Ya estaba demasiado lejos. Pero nadar no era su única opción. Naruto se lo había enseñado, y podía correr mucho más rápido que nadar. Corriendo sobre el agua, lo alcanzó en segundos. Sin embargo, él no se quedó sin trucos, pues el agua frente a ella estalló en un geyser de agua. Su control de chakra no pudo con la turbulencia, y volvió a deslizarse bajo la superficie. A partir de ahí, como en la mayoría de sus competiciones, la cosa pasó de ser una carrera a una pelea, baile y besos en movimiento. Había sido así desde el día en que se conocieron, y ella esperaba que así fuera durante muchos años. Los rebreaters les permitían permanecer bajo el agua todo el tiempo que quisieran, siempre y cuando no quisieran estar más de 2 horas seguidas, y el agua les impedía moverse tan rápido como para lesionarse. Al menos, eso era lo que le diría a Kid si alguna vez se enteraba. Medio cayeron, medio nadaron a través de bosques submarinos hechos de extrañas plantas parecidas a helechos, alrededor de formaciones rocosas que eones de agua habían esculpido en formas improbables. Y en medio de enjambres de peces que iban desde el tamaño de la uña de su meñique hasta más largos que su cuerpo. La isla estaba a más de 1 kilómetro de distancia, y con su enfoque aleatorio de la carrera, les tomó casi toda la mañana llegar. Cuando estaban a unos 100 metros de la playa, Naruto rompió el beso que compartían y asintió hacia la orilla. Bueno, en serio. A la 3. 1. 2, 3 la interrumpió y se dirigió a la isla a toda velocidad. Quizás se sintió mal por hacer trampa, pero Naruto empezó justo en el momento en que ella lo hizo. El muy conspirador había planeado hacer trampa desde el principio. Por mucho que se esforzaba, no podía seguir la velocidad de Naruto. Él llegó a la playa 2 segundos antes que ella. Ella salió del agua justo después y lo derribó a la arena. Se revolcaron uno sobre el otro, riendo y maldiciendo, hasta que él quedó tendido de espaldas con ella sobre él. Se quedaron allí un momento, jadeando y mirándose. Eso fue ridículo, murmuró. Y tú eres un tramposo. Tú también, señaló. Simplemente lo hice mejor. Le dio una palmada en el pecho, lo que solo lo hizo reír aún más fuerte. No era un lugar muy cómodo para acostarse, ni siquiera sobre Naruto, así que se dio la vuelta y se estiró en la arena junto a él. El sol del atardecer la había calentado a la perfección y la acunaba con una comodidad ligeramente arenosa.
el frío persistente del agua desapareció de sus huesos. Junto a ella, la mano de Naruto encontró la suya, y ella entrelazó sus dedos con los de él. Nunca he sido tan feliz. La idea la impactó como un rayo. No había creído que nada pudiera superar la alegría de que Anakin le pidiera ser su padawan, pero tumbada en una playa cualquiera, de la mano de Naruto, tuvo que admitir que se había equivocado. Ni siquiera la guerra podía eclipsarla. Comillas Naruto, ella le apretó los dedos para llamar su atención. Comillas gracias por esto. Significa mucho para mí. Significas mucho, dijo. Para mí, quiero decir. Es que, me gusta hacer cosas así. Contigo. Gracias por dejarme. Gracias por aceptarme, fue lo que no dijo. Le desgarraba el corazón que aún temiera tanto el rechazo. La gente de su aldea tenía mucho que responder, incluso después de 50.000 años de muerte. Este ha sido un gran día, fue todo lo que dijo. Si algo odiaba Naruto, era que alguien le tuviera lástima. Para él, no tenía sentido que alguien más sufriera por lo horrible que había sido su infancia, sobre todo cuando solo había Crifts que podían hacer por cambiarla. Para su sorpresa, Naruto se puso de pie de un salto y la arrastró consigo. Comillas aún no ha terminado. Vamos. Comillas ¿a dónde vamos ahora? Preguntó, pero fue inútil. Él simplemente siguió corriendo, y ella lo siguió tan rápido como pudo. Después de un rato, quedó claro que no había elegido la isla al azar. La condujo por el otro lado de la isla hasta un campamento rudimentario cerca de la orilla del lago. Era poco más que una fogata improvisada, algunos troncos como asientos y un refugio básico construido contra un árbol. Cuando miró debajo del refugio, vio toallas, un paquete de ropa y utensilios de cocina, y 2 fardos de lanzas de pesca talladas. Lo miró con una ceja arqueada. ¿Qué es todo esto? ¿Lo organizaste anoche? Se rió entre dientes. Le pedí a un Kagebun sin que lo hiciera. Pensé que haríamos otra pequeña competencia. Señaló las lanzas. Quien pesque 3 peces primero, gana. El perdedor tiene que limpiarlos y cocinarlos. ¿Qué te parece? Contempló las aguas azul zafiro. La luz del sol brillaba sobre la superficie, y pequeñas ráfagas de viento trazaban ondulaciones en su superficie lisa. Bajo aquella llanura cristalina, podía sentir un coro de vida. Incluso el pez más diminuto tenía una nota en la fuerza, y el lago cantaba como una ópera para su mente. Con un arrebato de fuerza de voluntad, llamó a uno de los manojos de lanzas a su mano. «Te vas a caer, Goldie». Antes de que pudiera contraatacar, ella volvió a colocarse el rebreater y se sumergió de nuevo en las frías aguas. La carrera era una cosa, pero esto era una cacería. Una cacería inusual, y fuera de su entorno natural, pero una cacería al fin y al cabo. Si Naruto creía tener alguna posibilidad contra ella en una cacería, le esperaba una durísima llamada de atención. Le tomó unos minutos dominar el acecho de peces. El agua dificultaba el sigilo. Debía tener cuidado de no enviar una onda demasiado fuerte al moverse, o su presa la percibiría incluso antes de acercarse. Los movimientos lentos y decididos eran la clave. Se dejó llevar por las mismas corrientes que sentían los peces, dejándose llevar por donde ellos iban. Como le había enseñado la maestra Ti, se convirtió en parte de su entorno. Pertenecía a él tanto como los peces. Su ecolocalización pasiva le permitía construir una visión tridimensional de su entorno, incluso en las sombras del bosque submarino. Solo cuando se sintió tan cómoda en el agua como en tierra firme, comenzó a cazar de verdad. Lanzar una lanza bajo el agua sería tan efectivo como hacer burbujas, y Naruto no había traído ningún tipo de lanza, pero ella no lo necesitaba. Tenía la fuerza de su lado. Silenciosa e inmóvil, solo un trozo especialmente grande de alga del lago a la deriva, se acercó sigilosamente a un pez gordo y plateado, tan largo como su brazo, con una aleta dorsal como una vela verde brillante. Era un cazador en sí mismo, y cantaba al hambre y la comida en la fuerza, a la euforia de ese primer golpe y al sabor de su presa. Algún tipo de pez más pequeño, pensó. Pero ahora no era el cazador. Era su próxima comida. La lanza se lanzó hacia adelante siguiendo su orden mental. Las 4 púas metálicas que se extendían desde la punta se hundieron profundamente en la cabeza del pez. La sangre, de un verde negruzco por la profundidad, se filtró al agua. El pez sufrió un espasmo y luego se quedó inmóvil. Ese es uno, pensó con una sonrisa mientras recogía la lanza por la cuerda atada a su extremo. Pasó el pez por las branquias y lo enganchó alrededor de su cintura. Ahora, a por el siguiente. Los 2 siguientes llegaron en 20 minutos. El segundo era más gordo que el primero, aunque unos centímetros más bajo,
y lo mató de la misma manera. El tercer era una especie de pez aplanado, de color azul parduzco, del tamaño de su cabeza. Intentó comerle los dedos de los pies cuando pasó nadando y recibió una lanza en la cara por las molestias. No vale la pena ser tonto, le dijo a su cuerpo flotante. Y tratar de comerme es lo más tonto que puede haber. Con el pescado en la mano, regresó a la playa a esperar a Naruto. Como esperaba, no estaba. De hecho, tardó otros 10 minutos en salir, y ella notó con un gruñido de satisfacción que todos sus peces eran notablemente más pequeños que los suyos. Ja. Menos mal que me aseguré de conseguir unos extra grandes, o te morirías de hambre. Agitó la mano hacia su botín, que había atado a una rama para que no tocara el suelo. ¿Qué te parece? Los miró y asintió. Creo que tengo que cocinar. Y creo que eres una excelente cazadora. Su sonrisa era tan amplia que casi dolía. Comillas, claro que sí. Se dirigió al refugio para agarrar una toalla y algo de ropa, pero ella le arrancó la camisa de las manos antes de que pudiera ponérsela. Intentó arrebatársela, pero ella se apartó de su alcance y movió un dedo. Sí. Si me quedo sentado viéndote cocinar, tendré una vista hermosa mientras lo hago. Él cedió con un bufido y se alejó para empezar a destripar la presa. Por su parte, ella tampoco hizo ademán de vestirse. Hacía demasiado buen tiempo para molestarse, se dijo. Además, si él iba a cocinar para ella, suponía que se merecía una buena vista. Lo justo era lo justo, después de todo. Y mientras lo contemplaba, sin camisa, limpiando sus presas, estaba segura de que estaba sacando lo mejor del asunto. Escena explícita a continuación. Jadeó Padmé, y su cabeza cayó hacia atrás contra las almohadas que tenía detrás. Los dedos de sus pies se curvaron en las sábanas de seda. Fuegos artificiales de puro placer estallaron tras sus ojos. Los músculos de sus piernas y abdomen se tensaron y relajaron en oleadas. Subía en espiral, a la deriva en una tormenta de éxtasis ardiente. Una mano se llevó a la boca, ahogando sus gritos. La otra se agitó buscando algo que la anclara, para no perderse en un gozoso olvido. Aterrizó en la mata de pelo que se acurrucaba entre sus piernas. Sus dedos se enredaron en los rizos castaños, un poco más largos que la última vez que los había acariciado. Anakin vibraba contra ella al tacto, y las vibraciones la hacían patalear contra el colchón. Incluso cuando su orgasmo alcanzaba su punto máximo, él la seguía acariciando con la lengua y los dedos. Los pequeños lametones y caricias funcionaron a la perfección para llevar su éxtasis más alto y prolongado hasta que dejó atrás la realidad. Solo su mano en su cabello la mantenía aferrada a la cordura, incluso cuando sus propias manos y boca la volvían loca. Con un gemido tan fuerte que casi era un grito, se entregó al fuego, la gloria y la dicha. Finalmente, la cima terminó y ella comenzó su largo descenso de vuelta a tierra firme. O al menos a un colchón sólido. Se desplomó en un charco de sonrisas y jadeos. Sus huesos parecían haberse disuelto. La lengua de Anakin contra ella fue de repente demasiado. Demasiado. Gimió y empujó su cabeza con músculos de agua. Probablemente no habría sido suficiente para mover una almohada, pero Anakin captó el mensaje y comenzó a depositar pequeños besos en la parte interna de sus muslos, subiendo por su estómago, sobre sus pechos y, finalmente, uno en sus labios entreabiertos. Cuando él se apartó y la miró con esos ojos azul pálido, más oscuros por la lujuria y encendidos por el amor, ella se derritió de nuevo. Él sonrió como un idiota, y ella se enamoró de él de nuevo por eso. Fin del contenido explícito. Te estás volviendo demasiado bueno en eso, jadeó. Tenía muy buenas razones para aprender. Además, hace un momento no parecía que te quejaras. Ella rió entre dientes. Salió como un jadeo. No, desde luego que no lo era. Le acarició la mejilla, y las manos que ella sabía que podían quebrar piedras y doblar duracero eran tan suaves como plumas. Comillas, ¿necesitas un descanso? Bajó la mirada y extendió una mano para acariciarlo. Él respiró hondo, y fue su turno de sonreír con suficiencia. Es muy dulce de tu parte, le dio una última caricia provocativa antes de retirar la mano. Me vendrían bien unos minutos. Abrió los ojos de golpe y se quedó boquiabierto. La miró como si acabara de sugerir comerse un banta crudo de una sentada. Malvado. Estoy enamorado de una mujer muy malvada. Ella resopló y lo jaló para que se acostara a su lado. Él se desplomó de bruces sobre la cama con un dramático comillas uf. Ella rebotó por el impacto justo a su lado, y antes de que volviera a caer, él se giró y la abrazó, dejándola recostada contra su pecho. Su barbilla descansaba sobre su cabeza, y su aliento le hacía cosquillas en el pelo.
Parpadeó, aún sin acostumbrarse a la rapidez con la que su amante Jedi se movía cuando quería, antes de relajarse contra él para un abrazo post-orgasmo. Bueno, comenzó tras unos minutos de silencio. Ahsoka vino a verme antes. Comillas si Anakin se había fascinado con pasarle los dedos por el pelo, masajeándole el cuero cabelludo al hacerlo. Le costaba mucho concentrarse, pero no podía obligarlo a parar. Sobre Naruto eso hizo que sus dedos se detuvieran. Ella hizo un puchero por un segundo al perder la sensibilidad, pero él no podía ver. «Sabes que están enamorados, ¿verdad?», resopló. No fue difícil verlo. Llevan años unidos. No creo que ninguno de los dos esté listo para admitir lo profundo de sus sentimientos. ¿Qué le dijiste? Solo un consejo para entender lo que quiere y siente. Creo que en el fondo ya lo sabe, pero hay una diferencia entre saber y reconocer algo así. Se giró para mirarlo. ¿Te parece bien? Sé que Naruto es tu hermano, pero Ahsoka es tu padawan. Es natural sentirse protectora. Si fuera cualquier otra persona, su voz se apagó, pero ella lo entendió. Si había una persona en la galaxia en la que Anakin confiaría para que no lastimara a su preciado padawan, ese era Naruto. Miró a Ahsoka como si ella misma hubiera colgado las estrellas en el cielo. Ahora que lo pensaba, era muy parecido a cómo la miraba Anakin cuando creía que no se daría cuenta. Ella lo atrajo hacia sí para besarlo. No será fácil para ellos, dijo cuando se separaron. Está la guerra, y sé que a algunos miembros del consejo todavía no les gusta la idea de que los Jedi se enamoren. ¿Crees que estarán bien? Esos dos no dejarían que el consejo les impidiera usar el novato, y mucho menos estar juntos, reflexionó, y era cierto. Nunca había conocido a dos personas menos preocupadas por las reglas que Naruto y Ahsoka. En cuanto a la guerra, creo que tenerse el uno al otro solo les facilitará las cosas. Sin duda, haces que mi vida valga la pena. Se dio la vuelta y quedó a gatas sobre ella. Te amo. Yo también te amo. Entonces él la besó en los labios, la mandíbula, el cuello. Ella arqueó la espalda con un suave gemido, y sus manos tocaron sus pechos. Todos los pensamientos sobre la guerra, sobre Naruto y Ahsoka, sobre sus deberes en el Senado, se evaporaron como gotas de agua en una estufa caliente. El calor entre sus muslos, que se había reducido a brasas, volvió a rugir en un infierno de lujuria. Sus manos encontraron el pene de Anakin, lo acariciaron hasta que se endureció por completo y lo guiaron dentro de ella. La sensación de él llenándola la dejó sin aliento. Entonces él empezó a moverse, y ella dejó de pensar en nada. Ahsoka se recostó contra una roca musgosa y suspiró con satisfacción. Con la guerra, había sido difícil encontrar comida más sabrosa que la comida de barco durante semanas. Aunque hubiera pasado el último mes comiendo en restaurantes elegantes, nada superaba una comida que uno mismo había cazado y cocinado. El orgullo del logro era una especia más grande que cualquier hierba de la galaxia. Naruto tampoco era mal cocinero. De hecho, diría que era aceptable. Incluso bueno. Se concentró en ese pensamiento, y en lo mucho que había disfrutado del pescado, e intentó proyectar esos sentimientos hacia él. Él jadeó y la miró. El brillo de alegría en sus ojos le hizo vibrar el corazón. Se acercó más hasta que pudo apoyarse en él. La piel desnuda de su torso era agradablemente cálida al tacto. Su brazo automáticamente la rodeó con el hombro y la atrajo hacia sí. Ella tarareó y exhaló profunda y lentamente. Con él, dejó salir todas sus preocupaciones sobre la guerra, sobre su entrenamiento, sobre todo. Cuando inhaló de nuevo, solo dejó entrar el olor de Naruto, el humo de su fogata y el aroma limpio y natural del lago. Por un rato se quedaron así, envueltos en la presencia del otro y disfrutando de la oportunidad de soltarse un rato y simplemente ser. Finalmente, cuando el fuego de la cocina se redujo a brasas, una pregunta que le rondaba la cabeza afloró a la superficie. Se resistía a romper el silencio, pero la curiosidad pronto venció a la reticencia. Esto estuvo muy bien, dijo. No quería que Naruto se equivocara. Me divertí mucho. Pero, ¿por qué esto? Señaló el fuego moribundo y los palitos de cocina carbonizados. Parecía que significaba mucho para ti. Guardó silencio tanto tiempo que, de no ser por la fuerza que le decía lo contrario, habría pensado que se había quedado dormido. Pero no lo estaba, y ella podía sentir los pensamientos dándole vueltas en la cabeza. A veces se ponía así. A menudo le costaba expresar sus pensamientos y emociones con coherencia, y odiaba que la gente no lo entendiera porque no encontraba las palabras adecuadas. Así que, cuando tenía algo particularmente importante o difícil que decir, se tomaba un minuto para ordenar sus pensamientos y poder expresarlos correctamente.
Mientras esperaba, se dejó perder entre las nubes de chispas que volaban mientras la leña se desmoronaba pieza a pieza en un lecho de brasas. Al poco rato, un suave apretón en los hombros le hizo saber que él tenía las palabras, y tarareó una vez para hacerle saber que lo escuchaba. Cuando era muy pequeño, como de 3 años, me escapé del pueblo. Los aldeanos eran todos malos conmigo. Nadie me miraba ni me hablaba, salvo para ahuyentarme y llamarme monstruo. Uno de ellos incluso me lanzó una piedra a la cabeza. No entendía por qué. Hice lo que hice, nada cambió, y un día simplemente me escapé al bosque. Su voz era suave y serena, pero ella podía sentir el dolor en él. Un dolor tan profundo y antiguo que probablemente ya ni lo notaba, pero seguía ahí. Deseaba con todas sus fuerzas decirle que las cosas eran diferentes. Para tranquilizarlo, tenía gente que lo amaba, se preocupaba por él y quería estar con él. Quería maldecir y escupir a esos aldeanos, muertos hacía 50.000 años, que lo habían lastimado así. Quería gritarle a la injusticia de la galaxia, que los niños pudieran sufrir tanto. Pero se quedó callada. Por lo general, Naruto no se dejaba mostrar vulnerable con respecto a su pasado. Creía en seguir adelante, siempre. Podía contar con una mano las veces que había bajado la guardia de esa manera, y sabía cuánta confianza le estaba demostrando al decirle eso. No iba a arriesgarse a eso. Empecé a ir allí con frecuencia. A veces entrenaba. A veces simplemente miraba el cielo y observaba a los halcones. Siempre parecían tan libres, volando entre las nubes donde nada podía tocarlos. Corría con ellos. Era divertido. Pensaba que competía con el mismísimo viento. Su voz se volvió distante, y ella sintió como los recuerdos surgían en él. Estaba dispuesta a esperar de nuevo mientras él repasaba sus recuerdos, pero para su asombro, sintió su toque en la mente. Era una invitación, una que aceptó de inmediato. Recuerdos de días que nunca había vivido la invadieron. Recuerdos de pequeños pies golpeando furiosamente sobre la hierba y las piedras. Del viento, alado y con garras, corriendo sobre él. No importaba a dónde iban, o qué oscuridad tenían a sus espaldas. Iban, y eso era todo. Recuerdos de árboles crujiendo y hojas susurrando y agua salpicando sobre la roca. Era hermoso, alegre y desgarrador. Bajo la euforia y la curiosidad del niño de 3 años corriendo por el bosque, podía sentir el dolor. La desesperación confusa. Naruto no había tenido la intención de compartir eso, sospechaba. O mejor dicho, no se había dado cuenta de que incluso esos recuerdos tenían una sombra en ellos. Cuando se apartó y los recuerdos se desvanecieron, lágrimas y una sonrisa compartieron su rostro. Gracias, susurró. Él tarareó y le dio un beso en la punta de un montral, lo que la hizo sonreír por una razón diferente. A veces, sin embargo, simplemente iba a pescar, continuó. Había arroyos por toda la aldea, y me volví bastante bueno. Un día, mientras cocinaba mi pesca, un anciano extraño apareció de la nada y se sentó junto a mi fuego. Tenía hambre, así que le di pescado y sopa. Nos reímos cuando nos rugieron las tripas. Era la primera vez que alguien reía conmigo. Luego miramos el cielo nocturno, y me contó lo vasto que es el universo. Como cada estrella era un sol como el nuestro. No entendí bien lo que decía, pero me ayudó a hacer que mis problemas parecieran más pequeños, supongo. Más fáciles. Me decidió a no dejar que algo tan pequeño como mis propios problemas me venciera. Por supuesto, no fue hasta años después que supe que el anciano era el tercer Hokage. El líder de toda la aldea se tomó una tarde para cenar conmigo y contarme una historia. Se rió entre dientes como si la idea fuera absurda, pero Ahsoka quería encontrar el espíritu del viejo ninja y abrazarlo. Y tal vez regañarlo por robarle el pez a un niño de 3 años en lugar de pescar el suyo como un buen cazador. Pero sobre todo, abrazarlo. En fin, ese fue mi primer recuerdo realmente feliz y quería compartirlo con ustedes. Fue la mejor manera que se me ocurrió de celebrarlo. Ahsoka tragó saliva y tuvo que contener las lágrimas. ¿Qué se suponía que debía hacer después de que él dijera algo así? Derretirse en un charco de calidez. Agradecerle sinceramente por compartir un recuerdo tan hermoso con ella. ¿Besarlo hasta quedarse sin aliento? La última opción sonaba más divertida, así que la eligió. Tan cerca como estaban, no le costó nada girar la cabeza y tirar de él hacia abajo para besarle los labios. Sintió su sonrisa antes de devolverle el beso, anhelante y fuerte. Sus dientes mordisquearon su labio, y ella profundizó el beso. El corazón le latía con fuerza contra las costillas al sentir su lengua contra la suya. Seguía siendo una experiencia nueva para ella, y también para él, a juzgar por el latido que oía en su pecho. Nueva, pero estimulante.
tentadora. Las puntas de sus montrales hormiguearon, y los dedos de sus pies se curvaron en el suave musgo bajo ellos. Tras un minuto que duró 1 semana y medio segundo, el ardor en sus pulmones la obligó a retirarse. Para su placer, no era la única que respiraba con dificultad. Naruto tenía 2 manchas de color en las mejillas y parecía un poco aturdido. Era una mirada que le pareció inesperadamente atractiva. «¿Eres algo especial, Goldie?», dijo. «¿Comillas algo bueno?», preguntó con una sonrisa demasiado arrogante. No es que ella pudiera culparlo. Ella también se sentía un poco arrogante, así que pasó una pierna por encima de él para sentarse a horcajadas sobre su regazo y lo besó de nuevo. «¿Comillas eso responde a tu pregunta?», preguntó con sarcasmo cuando se separaron de nuevo. Él respondió con una risa y deslizando las manos por su espalda. Ella deslizó las suyas sobre los músculos de su pecho y abdomen. Era tanto para convencerse de que él realmente era real y estaba a salvo en ese maravilloso momento con ella como para apreciar su físico. Al igual que antes, el hecho de que fuera el físico de Naruto bajo sus manos lo que marcaba la diferencia. Sus pulgares trazaron los contornos de sus abdominales y su estómago hizo una complicada rutina de gimnasia. Palpó la cicatriz en su costado y la del pecho. El tejido elevado se sentía diferente de la piel circundante. Más suave y resistente. Tenía algunas otras cicatrices más pequeñas. Una herida de metralla en la espalda que le había hecho Chistoxis. Unas pocas pequeñas cicatrices de quemaduras eran todo lo que quedaba de cuando Goku lo torturó con rayos de la fuerza. La marca perfectamente redonda en su pierna del sable de luz de Goku. Se tomó el tiempo de tocarlas todas, para recordarse a sí misma que él había sobrevivido a todo lo que la galaxia le había lanzado hasta ahora. Sus propias manos recorrieron su piel de forma similar. Ella aún no había acumulado tantos recuerdos de batalla como él, pero tenía algunos. Primero, rodeó con un dedo la cicatriz en forma de estrella de su estómago, donde la cola del Yubi la había golpeado hacía más de un año. Sintió la piel caliente donde la tocó, y aspiró aire entre los dientes. Él se quedó paralizado, la vacilación y la incertidumbre lo desbordaban. Le tomó otro beso y algunos murmullos tranquilizadores para continuar. A continuación, sus manos encontraron su Lekku. Hizo una pausa, lo justo para dejarla retirarse si quería, pero eso era lo último que deseaba, y cuando sus manos acariciaron la piel de su Lekku, ella se encontró ronroneando. Ronroneando de verdad. Habría sido mortificante si no hubiera sido varias octavas por debajo del rango auditivo e incluso de Naruto. La única forma en que él podría haberlo sabido era si hubiera estado tocando sus montrals, y ahora mismo toda su atención estaba en su Lekku. Justo donde ella quería, los apéndices no eran del todo ultrasensibles como algunos rincones de la Holonet creían, pero sus suaves caricias aún se sentían bien. Muy bien, especialmente al acariciar más cerca de su cabeza. Y al moverse hacia su trasero, ella descubrió que la piel a lo largo de su parte inferior era exactamente como la había oído. Se le cortó la respiración cuando él trazó pequeños garabatos en líneas de fuego y relámpagos, y sus ojos se cerraron por sí mismos. Fue casi un alivio cuando sus dedos bajaron más y palparon la nueva marca en la parte superior de su espalda, donde un droide comando la había abierto hacía apenas unos días. Inclinó la cabeza en un gesto de pregunta silenciosa. Vibroespada, dijo casi sin aliento. Esa armadura que hiciste me salvó la vida. Por eso lo hice, susurró. No quiero perderte. No me perderás, susurró ella. Y yo no te perderé. Estamos atrapados el uno con el otro, y la galaxia tendrá que lidiar con eso. Acarició con el hocico el punto donde su Lekku se conectaba con su cabeza, justo encima de la mandíbula. Me parece bien. Se estremeció de placer al sentir la vibración de su voz contra su piel. Ese punto era especialmente sensible, y él lo notó. Otro beso llegó allí, y luego otro. Jadeó al cuarto, solo un poco. Sus manos continuaron bajando por su espalda hasta posarse en sus caderas. Parecía contento de dejarlas allí, pero ella tenía una idea mejor. Haciendo una pausa en su exploración de su pecho y hombros, le agarró las manos y las subió más arriba. Subió por su vientre, sobre sus costillas, y aún más arriba, hasta que se posaron justo debajo de sus pechos. Naruto volvió a detenerse y se apartó para mirarla a los ojos. Comillas, ¿estás segura? Soltó una carcajada al ver su cara de asombro. A veces era tan humano. Casi la había vuelto loca, acariciando su Lekku hacía un minuto, pero ahora la idea de tocarle los pechos lo ponía rojo de ira. Era adorable. Sí, cerebro de Banta, estoy segura. Confía en mí.
Lo hizo, y lo demostró un momento después, al acariciarla con las manos a través del traje de baño. Ella tarareó alegremente y volvió a besarlo, mareando. Admito que al principio fue un poco incómodo. Obviamente, él no tenía ni idea de lo que hacía, y ella no tenía experiencia para guiarlo. Aún así, no tardó en temblar por algo más que la simple sensación de sus besos. Una nueva calidez la invadió, y con ella llegó la promesa de un sinfín de posibilidades nuevas y emocionantes. En el futuro, se dijo. Por ahora, esto ya era bastante emocionante. Ya se sentía a punto de explotar en el acto. Si saltaba al lago ahora, tendrían suficientes peces capturados furtivamente para alimentar a todos los clones de Naboo. Como solía ocurrir cuando se perdían el uno en el otro, el tiempo se volvió loco. Perdió la cuenta de cuánto tiempo pasaron así, pero el sol ya había pasado su punto álgido cuando se acomodaron uno junto al otro a la sombra. Naruto la rodeaba con un brazo mientras ella se acurrucaba a su lado. Un pulgar trazó círculos sobre su hombro desnudo. Podría haber ronroneado de nuevo, pero de alguna manera eso no le pareció suficiente para expresar lo que sentía. En cambio, tarareó una jerga que nunca esperó usar cuando la maestra Ti le había enseñado sobre su herencia. Era una canción de amor, destinada solo para alguien que había conquistado su corazón por completo. Naruto no lo sabría, y aunque lo supiera, ella tarareaba con sus montrals en el mismo registro infrasónico que su ronroneo. Él no podía oírlo. Sin embargo, ella sabía lo que significaba, y sabía que lo decía en serio. Decírselo podría venir después, y así sería, pero Padmé le había inculcado la importancia de decirse a sí misma lo que sentía antes de contárselo a nadie. Especialmente a Naruto. Si iba a decirle esas palabras, como esperaba hacerlo algún día, ambos merecían saber que estaba segura. Peligro. Su momento de paz se hizo añicos en un instante cuando la fuerza activó una alarma en su cabeza. Se puso de pie antes de siquiera darse cuenta de que se movía. Su sable de luz se desprendió de la funda de la pierna y quedó en su mano sin que ella lo tocara. Naruto se colocó a sus espaldas, y ella no necesitó mirar para saber que él tenía su propio sable de luz listo para encenderse a la primera señal de peligro. Peligro. La advertencia resonó, más fuerte. Más urgente. Su sentido del peligro no se había disparado así ni siquiera cuando un escuadrón de droides comando intentó matarla a la vez. Exigió al máximo todos sus sentidos, pero no hubo nada. Ningún droides. Ningún depredador gigantesco viniendo a comérselos. Ningún maestro Leen marchando hacia ellos armado con la mirada y el sermón definitivo. Solo los sonidos del lago, el viento y los pájaros. No, había algo. Un leve zumbido, como un pequeño repulsor, pero casi inaudible. Debía de estar a kilómetros de distancia. Incluso con la fuerza para mejorar su audición, tardó unos segundos en localizarlo. En el cielo señaló, aunque no había nada que ver. Hay algún tipo de motor, creo. Debe ser diminuto. Creo que se eleva. Naruto entrecerró los ojos hacia donde ella señalaba. No veo nada. ¿Qué podría ser tan peligroso en? Se interrumpió al ver una luz brillante brillar en el cielo, justo donde ella había estado señalando. A su alrededor, un anillo de gas azul oscuro se extendió rápidamente en todas direcciones. Momentos después, oyó el estruendo de una explosión lejana. Comillas, ¿qué es eso? Señaló con la mano la extraña nube azul que había cubierto la mitad del cielo sin detenerse. No lo sé, murmuró Naruto. Pero deberíamos volver a casa. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Ella también. La fuerza no advertía de nada, y había gritado con más fuerza que nunca desde Rago. De hecho, la alarma psíquica seguía sonando. Fuera lo que fuese esa cosa azul, significaba peligro mortal, y solo se le ocurría una posibilidad. Había sido algún tipo de arma terrible. El tipo de arma que solo los separatistas o los Sith podrían tener. Se le revolvió el estómago. Esa sensación de paz ya parecía un recuerdo lejano y desvanecido. Un arma separatista solo podía significar una cosa. La guerra había llegado a Naboo. Fin del capítulo.